es un video tutorial acerca de cómo montar un volumen OpenStack en Ubuntu. Bien, en este video tutorial vamos a jugar con el volumen creado en el video tutorial anterior, en el que habíamos creado un volumen en OpenStack, lo habíamos montado en una máquina Windows y ahora lo que vamos a hacer es vamos a escribir en ese volumen, ¿no? Y lo vamos a desmontar de la máquina Windows y lo vamos a montar en una máquina Linux. Entonces, por ejemplo, pues estoy ahora mismo en aquel disco D que había creado. Voy a crear, por ejemplo, una carpeta nueva, new folder. Pues, por ejemplo, creada, ¿no? O carpeta, o venga, sí, carpeta, Windows Server 2012. Bien, y ahora lo que voy a hacer es voy a desmontar este volumen de aquí y lo voy a montar en una máquina Linux. Para ello, pues para desmontar, me voy al Server Manager y voy a poner en offline el disco de 10 GB. Pincho con el botón derecho, Take Offline. Con eso lo desmonto, actualizo y me aparecerá desmontado, aparecerá offline. Bien, ya está offline. Ahora voy a ir a OpenStack y lo voy a desconectar de esta máquina. Entonces, este disco que ahora mismo aparece aquí que está en uso, ¿vale? Está en uso porque está pinchado a la máquina, no quiere decir ni que esté montado ni desmontado. Ahora mismo está pinchado a esa máquina. Voy a gestionar su attachments. Vale, se me ha caducado la sesión. Voy a entrar de nuevo. Bien, y lo que voy a hacer es un detach. Voy a ese volumen que tenía disponible, pues lo voy a desconectar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a desconectar. Lo desconecto, está haciendo el detaching y ya está disponible para pincharlo en otro sitio. Voy a pincharlo ahora en una máquina Ubuntu. Supongamos que tenemos una máquina Ubuntu que lo tengo disponible en la dirección 118. Pues voy a pincharlo allí. Claro, si me conecto a la máquina, voy a conectarme a la máquina 118 antes de nada. Voy a abrir una sesión, SSH, Ubuntu 192, 168, 60, 118 y lo hago como John Doe, con el archivo de clave pública johndoe.ok. Bien, si hago un fdisk -l, bueno, entro como sudo su menos y hago un fdisk -l, pues lo que veo es que tengo un disco de 20 gigas. Ese disco de 20 gigas fue el disco con el que se creó la máquina, la instancia de OpenStack. No tengo nada más, ¿vale? Aquí se ve. ¿De acuerdo? Entonces voy a pincharle esto a OpenStack. Pero voy a pincharle este volumen OpenStack que estaba en la máquina Windows. Voy a pincharlo ahora en la Ubuntu. Entonces me voy a gestionar attachments y ahora lo pincho en la Ubuntu. Conectar volumen. Y bueno, pues transcurrido unos instantes, pues deberá pasar, fijaros, ya está attached a la máquina Ubuntu. Si ahora paso a la Ubuntu y hago un fdisk -l de nuevo, fijaros que ahora ya sí tengo la máquina de 10 GB. Ahora lo que tendré que hacer es montarla. Voy a montar esa máquina, perdón, ese volumen, y lo voy a montar. Uy, perdón. Lo voy a montar en el /mnt. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a hacer ahora no hace falta formatear el disco está formateado. Si formateas el disco, borraría lo que tendría. Si el volumen estuviese recién creado, ¿no? Y no tuviese formato y quisiera formatearlo en formato
por ejemplo, en XT4, pues haría un MKFS, ¿no? Y lo formatearía esa unidad. No es el caso. Directamente lo que voy a hacer es montar. Entonces voy a hacer un mount de /dev vdb1 /dev vdb1 vdb1 y lo voy a montar en /mnt. Y ahora en /mnt, si hago un ls /mnt, fijaos lo que me encuentro. Me encuentro la carpeta, es decir, ya está el disco montado, el volumen montado, y me encuentro la carpeta que ya había creado anteriormente cuando estuvo pinchado este volumen a la instancia de Windows. Bien, entonces de esta forma hemos visto cómo podemos intercambiar volúmenes tanto en Windows como en Linux, ¿no? Y bueno, pues lo único que faltaría es que no hemos llegado a crear un volumen desde cero y formatearlo en Linux, pero ya digo, lo único que habría que haber hecho es, una vez que habíamos visto el disco, pues hacerle su fdisk correspondiente para formatearlo y luego darle formato con el MKFS. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finaliza el vídeo tutorial.